Bien, entonces vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, y vamos a hablar con el Señor. Y vamos a pedirle que nos hable en esta mañana. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este día que nos has dado y por la palabra que en tu misericordia y bondad nos permites compartir, Señor. Tu santa palabra nos llama a ir a ti, a volver a tus caminos, Señor Dios. Y hoy, como tú nos invitas, volvemos a ti y venimos a buscarte, Señor. Y queremos aprender de tu palabra. Y rogamos que tu buen espíritu nos enseñe. Señor, reconocemos nuestra humanidad, reconocemos nuestro pecado y reconocemos tu gracia y tu misericordia, Señor. Hoy venimos a ti por medio de la obra de Jesucristo y ponemos nuestra confianza en ti, no en nosotros, y descansamos en ti y recibimos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hermanos, la palabra la he titulado Vuelve al camino. Amén. ¿Cómo se llama la palabra? Vuelve al camino. Amén. Y para darnos una idea, vamos a buscar en el libro de Isaías, por favor, 55. Isaías 55, del versículo 6. Por favor, sí, versículo 6 en adelante. Isaías 55, del 6 al 13. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Amén. Amén, mis hermanos. Y digamos, quiero dar como un ambiente de lo que, hablando del ambiente que trata esta palabra, mis hermanos. Esta palabra se encuadra dentro de la sección final del libro de Isaías. Y en esta sección final se encuentran una cantidad de llamados al arrepentimiento, llamados a la búsqueda de Dios y promesas de restauración. Amén. Diga conmigo, promesas de restauración. Y lo que hace aquí el Señor en Isaías 55, desde que comienza hasta que termina, es llamar a su pueblo a volver a Él. El Señor está llamando al pueblo de Israel a que regrese, vuelva. Amén. En este capítulo, Dios llama a su pueblo a la comunión y a la cercanía con Él, con la promesa de que va a haber un gran resultado. Amén. Y Él habla de muchas personas acercándose, pero solamente le pide algo a su pueblo: búsquenme y vuélvanse a mí. Eso es lo que usted encuentra en este
en este capítulo. Amén. Y en este contexto, el pueblo de Dios es llamado a buscarlo, a dejar caminos y actitudes que son contrarias a Dios. O sea, los caminos son los comportamientos, lo que usted ve. Usted ve en otros, en usted. Y muchas veces esos caminos, aunque nos parezcan buenos, para Dios no lo son. Pero también hay actitudes, hay cosas internas que a Dios no le agradan. Amén. Entonces, Dios está llamando a su pueblo a dejar comportamientos y actitudes internas que son contrarias a Él, obteniendo como gran resultado la bendición de su presencia y un fruto abundante para su gloria, mis hermanos. Amén. Amén. Quiero recordar una frase de un discípulo de John Wesley. Él se llamaba Francis Asbury. Él es el primer pastor metodista en Estados Unidos. Y él hablaba lo siguiente: Dios busca al pecador antes de que el pecador busque a Dios. Pero llega un momento en que el hombre debe responder al llamado. Amén. Este hombre, un gran estudioso de la Escritura, un gran hombre de Dios, un hombre que amaba la presencia de Dios, que amaba el avivamiento, que amaba el poder de Dios transformando a las personas. Este hombre entendía que Dios nos llamaba primero por su gracia, pero que llegaba un momento en que Dios seguía llamando al hombre a su presencia. Amén. Y ese momento ya no era la salvación del Señor rescatándonos del mundo. Ya teníamos que tomar una decisión. Y este es el día de la decisión, hermanos. Amén. Justo hoy. Y esta porción la compartimos justo porque, aunque muchos creen que la decisión se define en una urna, la decisión se define en la decisión que tome cada uno con Dios. Amén. Dios está llamando a los pecadores todo el tiempo, pero hay un momento en que el hombre tiene que aceptar ese llamado. Amén. Y ese llamado Dios nos lo hace en dos acciones. Se refiriendo dos acciones, perdón. El versículo 6 dice lo siguiente, 55:6. Buscad a Jehová. Y luego dice, llamadle. Amén. Entonces comienza con dos acciones. La primera, la búsqueda. Y cuando buscamos algo, la definición de buscar es hacer todo lo necesario para encontrar algo o alguien que esté perdido o que no esté a nuestro alcance. Amén. Y en este caso es a Dios. ¿Por qué Dios? O sea, ¿por qué tendríamos que buscar a Dios si Dios está cercano? Amén. ¿No se ha preguntado eso, mis hermanos? ¿Por qué Dios dice buscarme? Pero si Él está aquí, ¿por qué tengo que buscarlo? Porque muchas veces, mis hermanos, el perdido no es Dios, somos nosotros. Y nosotros nos hemos desviado, de pronto hemos tomado decisiones y direcciones en nuestra vida que no glorifican su nombre. Y de pronto nos hemos corrido un poco del rumbo. Amén. Mire, pasa algo en la navegación. Los aviones tienen dos sistemas de dirección o de ubicación, más bien. El primero es el GPS. El GPS se ubica con los satélites y marca la posición exacta donde él está.
Y el otro es el sistema inercial. Y él calcula desde la posición de donde salió hasta la posición donde va a llegar. Y él hace cálculos y variaciones, guiándose por señales de radio, de radar, en fin. Y él ajusta el rumbo. Hay otros sistemas que miran la fotografía del terreno. Entonces de pronto se fue la señal del GPS y ¡tum! Y se abren las señales ópticas. Entonces llega y de pronto no se ubica, pero el sistema inercial continúa. Y de pronto el sistema inercial va para allá, pero comienza a hacer esto, a tirar un poco para un lado. Y cuando el piloto se dé cuenta, ya no está en la ciudad, está como en el pueblo de al lado. Entonces tiene que hacer ajustes. Y el ajuste muchas veces porque perdió la señal de GPS, va así hasta que ¡pim! Encontró la señal y vuelve y se ajusta al rumbo. Amén. Entonces, nosotros de pronto confiamos en nuestra propia dirección, en nuestra propia, digámoslo así, nuestra propia manera de hacer las cosas. Eso pasa en el mundo. Pero el Señor es como una especie de GPS espiritual que ubica al hombre por el camino por el cual debe andar. Y por eso debe buscarlo. Amén. O sea, debo buscar desesperadamente dónde está la señal. No buscar señales, estoy hablando de buscar al Señor. Y por eso, de tanto que nos perdemos en nuestras decisiones, tenemos que apartar un momento y buscarle. Amén. También hay oposición. Está el Señor y hay una gran oposición. Esa oposición es el pecado. Tenemos que despojarnos de nuestro pecado. Tenemos un adversario, no que él pueda oponerse a Dios, es el que se opone a nosotros. Y tenemos que rendirnos delante de Dios y someternos a lo que dice su palabra para vencer al enemigo. Amén. Por la sangre de Jesucristo le hemos vencido. Por la palabra de nuestro testimonio le hemos vencido. Por someternos al Señor hemos hecho que huya de nosotros. O sea, es un proceso buscarle. Y cuando le estamos buscando, llegamos al punto de llamarlo. Amén. Se llamadle en tanto que está cercano. O sea, cuando nos acercamos a Dios, cuando alguien llama a otro, es en la acción de que la persona nos ponga cuidado. Amén. Es el proceso de captar la atención de alguien para tener una comunicación con él. Amén. Una pregunta: si su teléfono está en silencio y con la pantalla apagada, ¿usted puede ver las llamadas que le hacen? Usted llega y prende, ¡ay! Yo dejé el celular en silencio, 30 llamadas del marido. Dios mío. El hijo está en el cine con los amigos y cuando sale 30 llamadas de la mamá, ¡ay! Me morí. ¿Sí? O sea, el teléfono está hecho para llamar nuestra atención, para que contestemos al que nos está llamando. Amén. Y cuando estamos llamando a Dios, no es que le estemos marcando y Él esté ocupado, no, es que estamos expresándole, pidiéndole que nos ponga cuidado. Ahora, quien nos dijo que hiciéramos eso fue el Señor. ¿Usted cree que Dios se hará el interesante? ¿Ustedes se acuerdan lo que hablamos hace unos días sobre la oración? ¿Cómo el Señor dice, acaso el Señor se va a demorar en responderle a sus hijos? ¿Se acuerdan de eso, hermanos? ¿Dios se va a demorar en responderle a sus hijos? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Dios se demora en responder? No, Dios responderá a su tiempo, pero va a responder. Amén. Mire, Dios está llamando a su pueblo
a la oración intencional y constante. Dice, Dios está llamando a su pueblo a la oración intencional y constante. Eso es buscarle y llamarle. Y vamos a mirar Mateo 7, del 7 al 8. Entonces, vuelvo y repito, Dios está llamando a su pueblo a la oración intencional y constante. ¿Por qué intencional? Tiene que salir de usted, de mí. Amén. Tiene que salir de nosotros. O sea, es una intención de corazón, sale del corazón. No que, bueno, hermanos, vamos a hacer una reunión de oración. Usted ahora a las 5, usted a las 6, usted a las 7, usted a las 8, usted a las 9, usted a las 10, usted a las 11. Y yo, pues, el que trasnocho a las 12. Y se repite el ciclo. Entonces, el reloj de oración, porque tocó. ¿Sí o no, hermanos? Y entonces usted le tocó a las 10 y a las 10:05 está usted orando con ronquidos indecibles, con toda la intención de su corazón. ¿Sí o no, hermanos? Tengo la intención de orar. O como diría alguno, tenía tantas ganas de orar, pero me las aguanté. Entonces la oración debe ser intencional y constante. Miren lo que dice Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará. Miren lo que dice, lo que estamos hablando. Buscad y hallaréis. Llamad y qué, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Él escucha el llamado y Él abre. ¿Por qué? Porque eso Él también hace con nosotros. Él está a la puerta y llama. Hoy Él está a la puerta de nosotros, tocando. A ver si nosotros estamos dispuestos a abrir el corazón y tener una comunión con Él. Amén. Ahora, el llamado de Dios conlleva a un cambio, mis hermanos. Dios nos está llamando a orar, a buscarle, a llamarle, pero también el Señor nos está llamando a un arrepentimiento. Por eso la enseñanza se llama vuelve al camino, porque resulta que de tanto que nosotros hacemos nuestras cosas, de pronto cogemos para otro lado. Entonces el Señor nos llama a recomponer la senda. Y mire lo que dice, deje el impío su camino. El impío es una persona que no tiene en cuenta a Dios para nada. Si uno piensa en el impío y piensa en aquel que no viene a la iglesia, bueno, es parte. Pero realmente el piadoso es el que busca a Dios. El impío es el que no lo busca. Amén. El piadoso es el que se concentra en la palabra de Dios. El impío no quiere saber de la palabra de Dios para nada. Amén. Es contrario a la piedad, por eso se le llama impío. Entonces el Señor le dice a alguien que no le ha tenido en cuenta, inclusive pueblo suyo, le dice, deje el impío su camino. Entonces esto nos dice algo, el verdadero arrepentimiento conlleva un cambio en lo que hacemos. Cuando hablamos de camino, estamos hablando de lo que estamos haciendo. Amén. No de la ruta de bus que tomamos, es de decisiones que tomamos que nos llevan a esta u otra acción. Y hay veces esas acciones nos alejan de Dios, llevándonos a la impiedad. Ay, pero yo no pensé que él fuera tan malo, o sea, de alejarse, entonces se enfrió. Paulatinamente se enfrió. Vuelvo y le hago una pregunta. Yo he hecho esta pregunta muchas veces a grupos y a personas en particular. ¿Cómo está su vida de oración? No me conteste, ay pastor, de lo más de bien. No, como diría mi difunto señor padre, póngase la mano en el considere. Piénselo, pensémoslo. ¿Cómo está nuestra vida de oración? En lo secreto. ¿Nuestra oración en lo secreto me acerca a Dios o yo no me acerco a Dios para nada?
Y eso se refleja en mi conducta, el camino. O sea, el impío, usted sabe que un impío es un impío por su conducta. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahora habla del inicuo. Dijo, deje el inicuo sus malos pensamientos. Amén. Deje el inicuo sus malos pensamientos. Gloria a Dios. Y la persona inicua, o sea, la persona que practica iniquidad, eso es algo que le sale del corazón, de su interior. Estamos ya viendo las intenciones del corazón. Es la persona que la maldad no es que se le vea la maldad, es que la maldad está en su interior. Amén. Entonces, cuando el Señor dice, deje el inicuo sus malos pensamientos, está llamando a un cambio en nuestro interior. Entonces, diga conmigo, cambio en la manera de hacer las cosas y cambio en el interior. Entonces, Dios está llamando a toda persona a un verdadero arrepentimiento, donde haya cambio en el camino que sigue y en los pensamientos que tiene. Entonces mire lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esta distinción que hace el apóstol que hace el apóstol es muy importante, porque el arrepentimiento traduce literal giro de 180 grados, es cambio de dirección. O sea que si yo voy hacia allá, entonces yo tengo que hacer un giro y regresarme. Eso es arrepentimiento. Y el contexto de esa palabra arrepentimiento es dejar de hacer lo que estaba haciendo y volverme a Dios. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con los pecados, con las acciones maldadosas que hacemos contra Dios. Ese es el arrepentimiento. Pero la conversión tiene que ver con el interior. Amén. O sea, es la transformación interna de la persona. Y ambos conceptos no van separados, mis hermanos. No, yo me convertí, pero no me arrepentí. No, eso no es posible. Eso va junto. En el español, cuando usted ve la Y entre dos frases, eso quiere decir que la una incluye a la otra. Eso nos lo dieron en español. Cuando era la época de la letra con sangre entra. ¿Aprendíamos español o aprendíamos español? ¿Sí o no, hermanos? Usted dice arrepentíos y convertíos. Entonces el cambio en las acciones va unido al cambio en el interior. ¿Me han entendido? Dígale a su vecino, el cambio en mis acciones, dígale, el cambio en mis acciones va unido al cambio en mi interior. Mire, cuando se cumplen estos dos puntos, arrepentimiento y conversión, el Señor borra nuestros pecados y envía de su presencia bendición. El apóstol dice tiempos de refrigerio. Amén. Quiero que miren esta frase de un predicador moderno. Él se llamaba David Wilkerson. Él se nos graduó en el 2011. Él partió con el Señor ya hace unos 15 años. Hombre de Dios tremendo. Hombre de Dios tremendo. Él es conocido por su acción con los pandilleros en Nueva York en la década del 50, 60, en fin. Y todavía esa acción sigue. Inclusive sacaron una película de eso que él hizo, que se llama La Cruz y el Puñal. Si usted la busca en YouTube, ver la película La Cruz y el Puñal, véala, es una buena película. Cómo Dios transformó unas pandillas. Y el predicador se llamaba David Wilkerson.
Dios lo sacó de una iglesia y lo mandó a establecer obra en Nueva York, en medio de las pandillas más terribles. Y todavía siguen rescatando pandilleros. Y muchos de esos pandilleros rescatados, hombres que se convirtieron, que se arrepintieron, hoy están dando un fruto tremendo y han ganado a miles para Cristo. Amén. Entonces, ¿qué nos dejó? ¿Qué frase nos dejó este Señor? Dice, Dios sigue diciendo al mundo, vuélvete a mí y tendré misericordia. Pero el tiempo de su paciencia no durará para siempre. Amén. Recuerde lo que dice en Isaías 55:6, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Recuerde lo que el Señor le decía a las iglesias en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, cuando llamaba la atención de una iglesia que no se estaba portando bien. Arrepiéntete o vendré a ti. Amén. Por eso el Señor le dice a esta iglesia y le dice a la iglesia, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén, hermanos. Por eso el Señor nos dice a nosotros, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, y usted dice, pero ¿por qué debo volverme a Dios? No se supone que estoy en la iglesia. Hermano, vuelvo y le digo, ¿cómo está su vida delante de Dios? A mí no me engaña. Es más, yo no los puedo engañar a ustedes. Ustedes dicen, véalo ahí todo gordito y colorado. Pero ¿cómo será en la casa? Hermanos, Dios sabe. Y lo que es cierto para este lado del púlpito es cierto para allá también. Dios conoce nuestra vida. Amén. Hay dos afirmaciones que usa la gente y que debería usarlas con temor. La primera es la que muchos usamos. Dios conoce mi corazón. Hermano, quiero decirle lo que dice la Biblia sobre nuestro corazón. Engañoso es más que todas las cosas. Entonces, cuando usted diga eso, dígale, sí, Señor, tú conoces mi corazón, engañoso más que todas las cosas. Amén. Pero hay otros que son más atrevidos. Solo Dios me juzga. Y alguien respondió, si solo Dios le juzga, ¿no le da como miedo? Debería darle miedo, ¿cierto? Mire, agarraron en Bogotá a un tipo del tren de Aragua. Un matón malandro de miedo. Y lo agarraron descansando, estaba descamisado en la casa. Y tenía un tatuaje que decía, solo Dios me juzga. Asesino, secuestrador, tráfico de drogas y quién sabe cuántas más cosas, y coloca un tatuaje que dice solo Dios me juzga. ¡Ay, ternura! Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Amén. En verdad, cuando Dios le juzgue, no va a querer estar ahí. Amén, hermanos. O como yo le digo a varios, usted no quiere conocer a Dios bravo. En serio. No queremos conocer a Dios en su ira, no lo queremos conocer. Amén. Que Dios nos libre. Amados hermanos. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿por qué debo volverme a Dios? Y entendiendo por volverme como la palabra que usaban los antiguos hebreos para arrepentimiento. Amén. Porque mirando lo que dice la Escritura, porque los pensamientos y caminos de Dios son más altos y mejores que los nuestros. Amén. Cuando habla de más altos, no es que sean inalcanzables. Habla de la motivación y la pureza y la diferencia que hay entre nuestros caminos y los caminos de Dios.
Amén. Y entonces es cuando un entrenador le dice a su pupilo: esta es su manera de correr. ¿Y cómo quedó? Quedó cansado con la lengua afuera y no llegó a la meta. Ahora, esta es mi manera para que corra. Entonces logró llegar a la meta y llegó entre los 3 primeros. Amén. Entonces, existen los caminos de Dios y los nuestros. Y la Biblia dice: hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea, nuestros caminos no nos garantizan la salvación de ninguna forma. Amén. Pero los caminos de Dios no solamente son mejores, sino que su propósito nos lleva a la eternidad. Amén. Dígale a su vecino: el camino de Dios lo lleva a la eternidad. Y cuando habla de sus pensamientos, habla de los planes, de las visiones. Dios decía: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Esos son los pensamientos de Dios, hermanos. ¿Cuáles son los nuestros? De pronto buscamos es nuestro beneficio. Voy a hacer esto porque me voy a beneficiar. Voy a hacer esto porque voy a lograr aquello. En cambio, Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan, ese fin que anhelan. Amén. O sea, Dios piensa mejor que nosotros y tiene mejores planes, mejores motivaciones. Amén. Amén, mis hermanos. Ahora, ¿por qué debo volverme a Dios? Porque cuando me vuelvo a Dios, la palabra de Dios da fruto en mi vida. Porque porque así como cae, venga, les digo bien ese texto, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce producir y da semilla al que siembra y pan al que come. El 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. O sea, la palabra de Dios, mis hermanos, o sea, cuando nos volvemos a Dios, la palabra de Dios da fruto en nosotros. ¿Usted quiere ver resultados en su vida, en su ministerio, en su familia, en fin? Hay que volverse al Señor. Amén. Vemos cuando el Señor habla de la palabra, cuando Él sale el sembrador a sembrar la palabra, que hay varios terrenos donde la siembra y que solamente en un terreno da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Dice que es la buena tierra. Pero hay otras 2 tierras donde cae la semilla. Una es con espinas. Y las espinas también crecen con la planta y la ahogan. Y el otro terreno es entre piedras. Y cuando crece, entonces no hay suficiente tierra y sale el sol y se seca. Amén. Y hay circunstancias y pecados que se levantan como obstáculos para que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida. ¿Queremos dar fruto en nuestra vida? ¿Queremos que nuestra vida sea fructífera, hermanos? La respuesta es volvernos a Dios de corazón. Recuerden, volverse a Dios es la palabra que usaban los hebreos para arrepentimiento. Dejar de hacer lo que se está haciendo porque me está alejando de Dios y volverme de nuevo hacia Él. Eso es volverse a Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué debo volverme a Dios? Y seguimos leyendo de los 2 versículos finales, porque el Señor va a conceder a su pueblo una abundante cosecha para su gloria. Amén. Entonces, mis hermanos, yo quiero decirles esto.
el profeta Isaías nos llama, da un llamado de parte de Dios a acercarnos a Él. Y nos da 3 razones claras, evidentes. Y el volvernos a Dios trae un resultado, hermanos. Volverse a Dios trae bendición a nuestras vidas. Amén. Quiero finalizar diciendo esto, mis hermanos. Un cambio en nuestro camino y en nuestra forma de pensar trae bendición a nuestra vida. Y quiero que miremos el libro de Joel, por favor, para terminar. Joel 2, del 12 al 15. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el arrepentimiento y la conversión, amados hermanos, es un proceso necesario dentro de la iglesia del Señor. Cuando la iglesia se estanca y no tiene una sana relación con el Señor, no va a Dios a confesar sus pecados, no va a Dios a que Dios le transforme, entonces la iglesia se vuelve estática, se estanca, se detiene, no crece y no se multiplica. Amén. Pero el Señor nos está llamando a buscarle. ¿Cuál ha sido la lucha más tremenda en la iglesia en este tiempo? En la iglesia del Señor, la oración. La oración. Tenemos 1001 excusas para la oración. Y no hablo de la oración de la iglesia. Hermanos, tenemos oración martes a las 7 de la noche. Y viene así de gente, como 5. O hay veces 1. Hermanos, tenemos ayuno el sábado. ¿Sí? O sea, es una lucha que la iglesia asista a la oración congregacional. Ahora imagínense la oración personal. Es otra lucha. El teléfono titila. Las señales dicen que le mandaron una foto en Facebook, una foto en Instagram, le hicieron un comentario en Twitter, le apareció un video nuevo en TikTok, el nuevo artículo que pidió en Temu le llegó, un pocotón de, y usted los tiene que contestar todos. Yo los tengo que mirar todos. En la casa hay televisor, hay celular, hay portátil, hay tablet, y si pudiera aparecer la pantalla en el aire, aparecería. Amén. La iglesia necesita que como miembros de la iglesia le busquemos y le llamemos. Amén. Que como iglesia, mis amados hermanos, dejemos todo camino y todo pensamiento que nos aparta de Dios y nos volvamos al Señor. Que como nos marca la Escritura, nos arrepintamos y nos convirtamos al Señor de todo corazón. Amén. Aquí en el libro de Joel nos habla que lo hagamos con todo nuestro corazón y no de apariencia. Dice: rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Porque cuando era el ayuno, entonces ellos llegaban y rasgaban sus vestidos en señal de aflicción, pero no era algo sincero, era una costumbre. Amén. Pero el Señor está llamando a una búsqueda sincera y real, a nosotros, su iglesia. Mire, estamos en un mes que está dedicado a eso, a la pasión, a la expiación, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
porque estamos cerca a la semana de Pascua. Amén. Pero en recuerdo de ese sacrificio, hermanos, nosotros la iglesia nos debemos volver al Señor. Dígale a su vecino, yo debo volverme al Señor. Dígale, yo debo volverme al Señor. Yo. Es muy fácil decirle, vuelva hacia el Señor. No, dígale, yo soy el que debo volverme al Señor. Yo. Amén. ¿Y cuál es el resultado? Repasemos el resultado antes de terminar, mis hermanos. El primer resultado, primero porque los pensamientos de Dios y sus caminos son mejores. Y si yo quiero tener esos caminos y esos pensamientos, debo arrepentirme. Amén. Lo segundo, recordando, porque la palabra de Dios da fruto a mi vida. Cuando yo me vuelvo a Dios, entonces yo me acerco a la palabra. Y la palabra de Dios, mis amados, comienza a dar resultado en mí. Si mi corazón está plagado de cosas que no honran a Dios, la palabra de Dios no va a dar resultado en mí de ninguna manera. Y hay gente que llegó a la iglesia del Señor y llegó echando madrazos y llevan años y siguen echando madrazos. Cuando se machucan un dedo no le sale un aleluya, le sale un tal por cual. Hijo de su grandísima mamá, me machuqué. ¿Te imagina eso? Y en la calle, en vez de buscar la paz, buscan peleas y le salen sapos y culebras de la boca. La palabra de Dios no ha tenido fruto en él o en ella. Amén. Amén, hermanos. Entonces, amados, estamos llamados a volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor concederá a su pueblo una abundante cosecha. El rey David decía en el Salmo 51 que ahora que él se había convertido, ahora sí, él podía predicarle a los pecadores y se iban a convertir. Mire, cuando le predicamos a los pecadores, siendo nosotros tan pecadores como ellos, tan sinvergüenzas como ellos, ¿sabe qué nos van a decir? Hipócritas. Hipócritas. Nosotros no podemos ser hipócritas, hermano. ¿Usted qué me va a dar a mí de restauración familiar si yo le escuché agarrado con su esposa y siguen bravos? A mí no me hable. ¿Usted qué me va a hablar de sujeción y de obediencia si usted no le hace caso ni al marido? ¿Usted cómo me va a hablar de sujeción si no le hace caso al pastor? Pastor, ¿usted qué me va a hablar de obediencia si yo no le he visto obedecer la palabra? Amén. O sea, hermanos, estamos llamados a volvernos a Dios. Uno, buscarle, llamarle, dejar los malos caminos, abandonar los malos pensamientos y volvernos a Dios de corazón. Amén. Entonces, estamos llamados a volvernos a Dios. Venga, les cuento, mis hermanos. Llegó el evangelio a una tribu africana. Entonces la tribu vivía en un claro ahí de una sabana, y rodeaba a la aldea, la rodeaba una hierba alta. ¿No? Esa hierba alta ahí alrededor, ahí se esconden los animales, pero ahí también se puede esconder uno. Entonces, a los hermanos de la aldea les pareció genial el tiempo de intimidad e irse a meter a ese campo de hierba. Porque en la casa de los africanos no es como la casa nuestra, que cada uno tiene su cuarto. O sea, normalmente aquí en Latinoamérica cada casa tiene su cuarto, ¿sí o no? Pero en África es la sola casa y ahí está la cama de todos, está la cocina y está la mesa de todos. Ahí es eso. Entonces, ¿qué intimidad va a haber ahí? Entonces, el creyente o la creyente iban y agarraban pasto adentro. Y no los molestaba a nadie porque eso los tapaba la hierba. Y se comenzaron a abrir caminos.
Entonces, y cada aldeano sabía que tal o cual camino era el camino de Sutano o de Perencejo o de Sutanita. Pero había algo que pasaba. Cuando alguien dejaba de orar, la hierba comenzaba a crecer en el camino. Entonces, eso cuando se veía que en un camino le comenzaba a crecer de nuevo la hierba, quiere decir que ese hermano no estaba yendo por ahí, no estaba pisando la hierba. Entonces le decían, Eusebio, ¿qué? Digo, hay hierba en su camino. ¡Ay, gracias! Y de nuevo agarraba para allá a orar. Amén. Amén, hermanos. Y de pronto quiero decirles algo, de pronto hay hierba en nuestro camino. Comenzó a crecer pastico de nuevo. O sea, en nosotros no hay matorrales altos, de pronto solo el pastico, pero de pronto de nuevo comenzó a crecer el pasto. Amados, necesitamos volver a Dios. Les animo en el nombre del Señor Jesucristo. Como iglesia necesitamos volver a Dios. Y les digo esto de corazón, cualquier plan que tenga la iglesia del Señor, cualquier plan que tenga la misión es nulo si no hay una iglesia que busque a Dios. Amén. ¿Qué fruto vamos a lograr si no estamos orando como iglesia? ¿Qué fruto va usted a lograr si no está buscando a Dios en la intimidad? Pensémoslo. Amén. Debemos volvernos a Dios. Pongámonos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta mañana, y hoy nosotros en humildad venimos delante de tu presencia, Señor. Y quiero pedir algo, hermano, si usted puede, ahí donde está, yo le invito a que se arrodille un momentico delante de Dios, en una señal de humillación delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo y te alabamos, Señor. Te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendito, Señor, nos humillamos delante de ti. Tu palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual es amplio en perdonar. Hoy, Señor, como iglesia venimos a buscarte, venimos a humillarnos, venimos a exaltarte, Señor, en tu santo y poderoso nombre, Señor. Nos humillamos delante de ti, Rey de Gloria, y nos rendimos delante de ti, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nos rendimos delante de ti, Señor. Padre, hoy como iglesia nos volvemos a ti y abandonamos todo camino. Sí, abandonamos todo camino que sea contrario a tu verdad. Perdónanos por seguir caminos que son contrarios a tu verdad. Perdónanos por seguir el deseo de nuestros ojos y el anhelo de nuestra carne. Perdónanos por caminar de forma que no te agrada. Hoy te rendimos nuestros pensamientos, hoy te rendimos nuestro corazón y te rogamos, Señor, llena a este pueblo con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Llena este pueblo con tu gloria y con tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por amor de tu nombre, llénanos de ti, Señor. Y trae ese cambio y transformación, pero también que este pueblo abra su oído, que oiga el llamado a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que de nuevo este pueblo fructifique, para que de nuevo este pueblo se levante y dé fruto, para que de nuevo este pueblo se multiplique y se extienda en el nombre santo de Cristo Jesús, el Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos doblegamos delante de ti, te damos gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ahí donde está, dele gloria al Señor, hermano. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor.
Él es digno, Él es santo. Él es santo, santo. Ayúdanos, Padre, en esta semana, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos en esta semana, Padre, por favor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos en esta semana a caminar contigo en tu verdad y propósito. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén.